Saludos República Dominicana. Nos alegra sobremanera poder llegar a ustedes a través de La Voz de la Patria, un programa del Partido Patria para Todos y Todas, PPT. Hoy es lunes, día 15 del mes de septiembre del año 2025. Este es un programa bajo la dirección de la Comisión Nacional de Propaganda y Comunicación de nuestro partido. Yo soy Juan Santana. En el día de hoy hay una cantidad importante de informaciones que los invito a que le pongan mucha atención a las mismas. Como ustedes saben, este es un país que se está cayendo a pedazos, con un gobierno que ha demostrado en 5 años de ejercicio del poder que no sirve para nada. Por lo menos no sirve para hacer cosas positivas y buenas a favor de la mayoría, porque es muy eficiente, muy capaz y muy diligente cuando se trata de hacer negocios para favorecer a la oligarquía, para favorecer a los funcionarios, a los jefes políticos del PRM y hasta para favorecer a los corruptos y delincuentes de los anteriores gobiernos. Ahí ha sido muy eficiente este gobierno. De igual manera, muy eficiente en ponerse de rodillas de manera mezquina y miserable ante la intromisión en nuestros asuntos internos por parte del imperialismo norteamericano y el gobierno de Donald Trump. Ahí es altamente eficiente. Pero como les decía al inicio, este país se está cayendo a pedazos. Y alguien tiene que ser responsable, alguna institución, algún partido, algún gobierno, algún movimiento tiene que ser responsable de la situación, porque esto no viene por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si el transporte es un caos, que de las 4 de la tarde en adelante es una aventura salir a las calles de Santo Domingo, de Santiago, de las grandes ciudades, alguien es responsable de eso. Porque el transporte lo organiza y lo dirige instituciones del Estado. Si nuestros barrios se han convertido en una selva de inseguridad absoluta, que cuando usted está caminando tiene que mirar 20 veces para atrás y para el lado, alguien es responsable de esa inseguridad ciudadana en este país. Si la energía eléctrica se va 20 veces en el día y en la noche, alguien es el responsable de ese caos. Ese no fue que la Chichigua en tiempo de Julio Sauri rompió unos cables, o que un chivo allá en Villa Jaragua le dio un cable. Ese no es el problema. Hay que ver qué es lo que está pasando. Si cientos de miles de jóvenes no pueden ir a las escuelas porque faltan aulas, porque muchas de las escuelas están en estado de deterioro total, hay que ver quién es responsable de eso. Hay que buscar las causas a los problemas. No ver solo el problema, sino qué origina los problemas. Si aquí la juventud, una parte importante de ella está involucrada de cabeza y de lleno en el uso de estupefacientes, hay que ver quién es que está conciliando y beneficiándose del narcotráfico en este país. Si la policía está actuando como si tuviese autoridad para matar y asesinar a nuestra juventud, hay que ver quién está apoyando esos crímenes y esos asesinatos. Porque no es solamente una acción, una determinación de la policía. A la policía la manda el poder político y el Ministerio de Interior y Policía. Hay que ver qué hay detrás de todo eso. Si en este país no se respeta la libertad sindical que está consignada en la Constitución, hay que ver por qué no se permite, ni se acepta, ni se tolera la libertad sindical. Si aquí los precios de todos los artículos de primera, segunda y tercera necesidad se han disparado por las nubes, hay que ver quiénes son los responsables de eso.
Si aquí hay alrededor de 1 millón de hombres y mujeres pobres y humildes que no tienen casas propias, hay que ver a qué se debe eso. Si los campos dominicanos se han venido quedando solos, porque la gente del campo se ha ido para las grandes ciudades, para los barrios marginados, para debajo de los puentes, hay que ver quién es responsable de ese éxodo campesino. Si hoy en la República Dominicana tenemos 2.800.000 dominicanos que se han ido de su tierra amada a pasar trabajo en otros países del mundo, hay que ver quiénes son los responsables y las causas de ese éxodo masivo. Para hablarle solamente de 7, 8 o 10 problemas, si la mayoría de los presos en las diferentes cárceles del país son presos preventivos que ni siquiera le han pasado justicia, no han ido a los tribunales, hay que ver quién es responsable de esa situación y de la pobreza, de la marginalidad, del desencanto en que vive miles y miles de familias en la República Dominicana. Y nosotros decimos, hay que empezar acusando y responsabilizando de ese caos, de ese desastre, a los que dirigen, a los que administran, a los que gobiernan la República Dominicana. En un momento fueron los balagueristas que acabaron con la juventud de este país. Para hacer un corte histórico, venir de ahí de Balaguer. Después vino el caos del PRDismo, principalmente con Jorge Blanco, que en solo 2 días, 24 y 25 de abril de 1984, asesinaron a más de 400, 500 dominicanos fusilados en las calles porque estaban luchando contra el alto costo de la vida y contra los acuerdos leoninos que hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Después vino el cómico de mala muerte de Hipólito Mejía, vinculado al narcotráfico, socio de Quirino, que lo puso como jefe de campaña en el sur del país. Creó una crisis sin precedentes en este país, donde no había gas para echar gasolina, había que hacer una fila terrible, una crisis en el sector financiero, y siguió profundizándose la pobreza. Después vino Leonel Fernández con el PLD, que nació como un partido de liberación nacional para completar la obra de Juan Pablo Duarte, y la obra que completó fue que privatizó las principales empresas del Estado, generando más pobreza, miseria, desempleo y marginalidad. Después de Leonel Fernández viene Danilo, que fue un continuador de todas esas políticas, con la particularidad de que fue uno de los gobiernos más nepóticos, un gobierno dirigido por él, por sus hermanas, por sus hermanos, por sus cuñados, robándose todo lo que encontraron en el camino. Y el charlatán de Danilo Medina viene a decir que él no sabía nada de eso. Ese es el tipo de gente que ha estado gobernando. Y después Marcha Verde y la gente harta de la corrupción de esos gobiernos, de Balaguer, del PRD, del PLD, dice, vamos a sacar a este PLDismo y vamos a hacer un cambio en el país. Y han colocado porque yo no le he dado un voto ni un apoyo a ninguno de esos bandidos. A ninguno. Vamos a buscar el cambio. Y llevaron al PRM al poder, hace 5 años que están en el poder. Siguen privatizándolo todo. Siguen endeudando hasta la tasa al Estado y a la nación dominicana. Siguen robando a 2 manos. Siguen los grandes delincuentes sueltos. Sigue el narcotráfico que llevó al PRM al poder haciendo de las suyas. Sigue la pobreza, siguen las drogas. Todos esos gobiernos y todos esos partidos son los responsables de esa realidad, junto con el dominio ignominioso e indignante que ejercen las corporaciones transnacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y en todos esos gobiernos le han permitido la explotación voraz
de nuestras minas, nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestras aguas, todos de manera a servir al dominio extranjero. Entonces ellos son los responsables de las grandes calamidades que sufre el pueblo dominicano, no es el pueblo. Porque los ricos dicen, los pobres son pobres porque no ahorran. ¿Qué es lo que van a ahorrar? Con salarios de miseria. No, los pobres son pobres porque ir bebiendo romo y jugando gallo. Pero vean acá, si la gente se volviera pobre por beber, los principales pobres fueron los ricos, porque ninguno bebe más que los ricos. Y no, Triculí, ni Brugal, ni Bermúdez, no. Vinos carísimos, solo para millonarios. Ah, no, que los pobres son muy mujeriegos, se enamoran mucho, pero si enamorarse fuera la causa de la pobreza de este pueblo, los ricos estuvieran pidiendo limosna, porque nadie es más promiscuo que los burgueses y los terratenientes, que como decía Carlos Marx, tienen su esposa, tienen las mujeres de la prostitución, tienen las hijas de los obreros, y no conforme con eso se encornudan uno con otro. Entonces ellos tuvieran de limosna. También, no, la pobreza de nuestro pueblo tiene sus raíces fundamentalmente en la explotación, en la injusticia, en el dominio extranjero, en el saqueo que han hecho todos los partidos del ejercicio del Estado. Es ahí que está la pobreza. Y hago esa pequeña introducción para tratar de un evento trascendental que se realizó ayer en Santiago, donde se vieron eso y otros problemas también. Hubo un encuentro, el número 14 de las organizaciones populares, sociales, ambientales y femeninas de las 14 provincias del Cibao, que se reunieron ayer, día 14, en Santiago. Denunciaron esos y otros problemas y determinaron de manera democrática y entusiasta enfrentar con energía, con vigor y con decisión los desmanes de este gobierno, de este gobiernito perverso, de este gobiernito de popis, de este gobiernito dirigido por un presidente que no tiene dignidad, que cumple de manera indecorosa las órdenes y los dictámenes de un gobierno extranjero, del gobierno de los Estados Unidos. Y ayer, ese encuentro con más de 200 delegados y delegadas de las 14 provincias del Cibao aprobaron una serie de resoluciones que se las voy a enumerar, pues son muy pocas, pero contundentes. Primero, se aprobó participar en la convocatoria a marcha nacional hacia el Palacio para el día 14 del próximo mes de octubre. El 14 de octubre, todo el movimiento ambiental, social, femenino, juvenil, cultural de avanzada, barrial, marcha hacia la capital contra las medidas antinacionales y antipopulares del gobierno corrupto y entreguista de Luis Abinader. Y del Cibao vienen cientos y cientos de hombres y mujeres para el Palacio, como lo harán también la gente del sur, de Barahona, los que están luchando contra la explotación de la mina de Romero en San Juan, como vendrán de Ocoa, de Baní, de Azua, del este y de los barrios de la capital. El día 14 de octubre será un día de gran movilización nacional. Pero también aprobaron los compañeros y compañeras que participaron en esa asamblea de ayer en el Cibao, convocar una huelga general para el día 27 de octubre en las 14 provincias del Cibao. Oiga, huelga general el día 27 de octubre en las 14 provincias del Cibao, contra todos los abusos del gobierno, contra la actitud de desprecio, de olvido y marginalidad que mantiene este gobierno a las mayorías del Cibao y del país. Una huelga contundente y cívica, una huelga que fue apoyada todo el mundo de pie con los brazos levantados
y en disposición de decirle a este gobierno: no vamos a seguir con los brazos cruzados frente a todas las vagabunderías, a los desmanes y a las actitudes y políticas que matan a nuestro pueblo, que laceran nuestra soberanía, que entregan nuestra riqueza y que ponen en bandeja de plata todos nuestros recursos, no solamente al poder extranjero, sino a una oligarquía insaciable, depredadora y enemiga de la felicidad del pueblo. Y esa asamblea también aprobó que de aquí al 27 de octubre va a apoyar todas las luchas y jornadas de protesta, de denuncia y movilización que se generen en el país, todas calentando la gran marcha del 14, todas calentando la gran huelga del día 27 de octubre. Y aprobó esa asamblea ser solidario con Venezuela y condenar los planes imperialistas del gobierno de los Estados Unidos. Condena la masacre y el genocidio cometido por el gobierno de Israel contra nuestros hermanos de Gaza. Esa asamblea también aprobó solidarizarse con todos los pueblos y naciones del mundo que luchan por su soberanía, apoyar la lucha de los pueblos por su emancipación, luchar contra el imperialismo y los planes de dominio mundial. Fue una asamblea unitaria, revolucionaria, y que terminó tal y como empezó, en alta, con gran entusiasmo y gran determinación para defender los intereses del pueblo. Y el partido Patria para Todos y Todas, comprometido con este pueblo, comprometido con esta nación, dice: apoyaremos todas esas luchas, apoyamos todas esas demandas, apoyamos todas esas denuncias y nos uniremos, como siempre lo hemos estado, a nuestro pueblo para que ocupemos las calles y defendamos los sagrados intereses de los más humildes de la República Dominicana. Amigos y amigas, este fue el comentario que le llevamos en el día de hoy en su programa La Voz de la Patria, que lo pueden buscar en las redes sociales con el nombre de PPT La Voz de Todos, y ahí usted puede ver este programa y todos los programas anteriores que hemos venido produciendo. Les deseamos que pasen todo un bonito fin de día y nos veremos próximamente. Nos veremos el miércoles cuando estaremos con nuestro presidente Héctor Sánchez. Hasta la próxima. ¡Venceremos!